Hola, en este video vamos a estar viendo los temas presentados en la guía número 3. El tema principal de esta guía número 3 es la proporcionalidad. Y antes de poder entrar de lleno entre lo que es una proporción y todas esas cosas, necesitamos saber qué es una relación y qué es una razón. La razón es una comparación entre dos cantidades, ¿sí? En estos ejemplos nosotros vemos que de un total de 12 personas, 4 son de Argentina, o pues pensamos de esta otra manera que de un total de 12 personas, 3 son de Brasil. Entonces, esta razón es comparación entre estas cantidades. Y se expresa como un cociente entre dos números. Y pueden ser de esta manera, de esta otra manera, y esta razón, este número que de resultado es la razón. También podemos encontrar que se expresa simplemente como un número sobre otro número. Y bueno, una proporción es una igualdad entre dos razones. Eso implica que, por ejemplo, conociendo los datos de una de estas partes de estas razones, de esta igualdad, podemos calcular los datos de las razones del otro miembro. Para esto vamos a una propiedad fundamental de las proporciones, que es que de esta igualdad, si nosotros hacemos un producto cruzado, entonces multiplicamos A por B, como se ve acá, también se mantiene que es igual a B por C. Entonces, cuando vemos estas proporciones, que A sobre B es igual a C sobre D, se va a mantener que si multiplicamos cruzado A por D va a ser igual a B por C. Y esto se ve en estos ejemplos. En este caso, 20 por 80 es 160, que es igual a 4 por 40, que es igual a 100 por 60. Esto quiere decir que esto sí es una proporción. En este otro ejemplo, como estos productos cruzados son distintos, estas proporciones, esto quiere decir que no es una proporción. Y en este caso, nosotros sabiendo que esto es una proporción, podemos calcular este valor de x, que es una incógnita, aplicando esta ley fundamental. Entonces, 19 por x será igual a 27 por 76, y de acá podemos despejar x dividiendo este número sobre 19. Y bueno, de esto podemos definir lo que es la regla de 3 simple. En los problemas de la regla de 3 simple intervienen dos magnitudes proporcionales. A partir de tres datos se encuentra una incógnita utilizando las propiedades de la proporcionalidad. En los problemas de proporcionalidad directa, nosotros tenemos una incógnita que esperamos que varíe en el mismo sentido que varía cuando tenemos que varían nuestros otros datos. En este problema, por ejemplo, en una camioneta que consume 20 litros al recorrer 150, nos pregunta cuánto consume cuando recorre 375. Nosotros esperamos que al aumentar de esto de 150 a 375, la cantidad de litros consumidos aumente en consecuencia. Entonces, cuando estas magnitudes están relacionadas de esta manera, en las que una aumenta cuando la otra aumenta, o que disminuye cuando la otra disminuye, se dice que están relacionadas con una proporción directa. Y bueno, para plantear la resolución de este problema, tenemos que para 150 kilómetros tenemos 20 litros y nos preguntamos cuando recorremos 375,
cuántos litros vamos a consumir. Entonces se plantea 150 sobre 375. Sabemos que es una proporción directa, entonces queda 20 sobre x, y de acá despejamos x cuando nos da finalmente que x es 50. Cuando hablamos de proporcionalidad inversa, nosotros esperamos que nuestra incógnita se comporte de manera inversa a lo que se comporta la variable que nosotros estamos variando. Entonces, por ejemplo, acá dice, en este ejemplo, que 4 bocas de agua tardan 2,5 horas en llenar un tanque. Y pregunta cuánto tardará en llenarse ese tanque si se emplean 5 bocas con el mismo caudal. Es esperable que si nosotros agregamos una boca más de agua para llenar este tanque, este tiempo de 2,5 horas sea menor. Entonces, la cantidad de bocas de agua y el tiempo empleado son inversamente proporcionales. Notar que acá, cuando planteamos estas relaciones, sabemos que 4 bocas significan 2,5 horas para que se llene, y con 5 bocas nosotros nos interesa saber cuánto tiempo se va a tardar. Notar que acá, por ser una relación inversamente proporcional, se plantea de la siguiente manera. Entonces, 4 sobre 5, ¿sí?, es igual a x sobre 2,5. Notar que se ha invertido este orden para poder para calcular. Entonces, nos resulta que utilizando 5 bocas en lugar de 4, se reduce a 2 horas. ¿Sí? Entonces, a la hora de resolver los problemas de proporcionalidad, debemos tener en cuenta si las proporciones que estamos tomando son inversas o directas. Entonces, para poder usar en forma directa o invertir estas relaciones, estas razones, según sea el caso.